Hola hermanitas, ¿cómo están? Dios las bendiga. Qué gusto y qué gozo poder estar con ustedes nuevamente en este nuevo estudio del libro de Ruth del Antiguo Testamento. Como siempre, es un gran gozo, hermanas, poder aprender juntas de la palabra de Dios, poder crecer y animarnos unas a otras a permanecer siempre firmes en el Señor y es un privilegio poder abrir la palabra de Dios y poder estudiar sus verdades y sus maravillosas palabras. Bueno, hermanitas, como les decía, vamos a estudiar el libro de Ruth, continuar con el estudio del libro de Ruth. Esta vez vamos a estar en el capítulo 2 de Ruth, ya que el capítulo 1 ya lo habíamos terminado en el estudio pasado. Y el capítulo número 1 quedamos ahí donde Noemí regresa a Belén junto con su nuera Ruth. Las dos viudas, ¿verdad? Orfa regresó a su casa, a su familia, pero Ruth se quedó con Noemí y regresó con ella de los campos de Moab, regresó a Belén, porque Noemí había escuchado que el Señor había visitado a su pueblo nuevamente y les había traído pan, les había dado de comer. Y Noemí regresó, decidió regresar a Belén junto con su nuera moabita, que se llamaba Ruth. Y ahí empieza entonces el drama en el capítulo 2, cuando esas dos mujeres entran a Belén y ahí empieza a correr, ¿verdad? Una nueva historia, la segunda etapa de la historia, por decirlo así. Y vamos a leer entonces, hermanas, el capítulo 2 de Ruth. Y como siempre, ¿verdad? Es mi oración y nuestra oración es que esta palabra llene nuestros corazones del amor de Dios, que esta palabra no solamente seamos oidoras de ella, sino que también seamos hacedoras, que transforme nuestra vida, nuestro corazón desde adentro hacia afuera y que podamos mostrar cada día el amor de Cristo, ¿verdad? En nuestras vidas, ese poder transformador de la palabra llegue y transforme nuestras vidas. Y que esta palabra que vamos a escuchar hoy dé mucho fruto para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y hermanitas, vamos a leer el capítulo número 2 entonces. Yo, como siempre, lo voy a leer en una versión diferente a la Reina Valera. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios, de Dios. Versículo 1. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día, Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí le respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que le pertenecía a Boz, el pariente de su suegro, Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Boz de Belén y saludó a las cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? El capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos que descansó en el refugio. Boz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que ellos hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó.
No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Boz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra, desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, le respondió Ruth. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Boz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó de trabajar, Boz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió la cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy?, le preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo ella había trabajado y le dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Boz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo: es más, Boz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente!, exclamó Noemí. Haz lo que te digo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podría molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo, a comienzos del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. Aquí tenemos entonces, hermanas, a estas dos mujeres que regresaron solas, viudas, pobres, regresaron a Belén. Dice la escritura que acabamos de leer que Ruth, siendo la mujer más joven de las dos, obviamente, ¿verdad? Sintió obviamente la necesidad de ir a buscar el sustento para las dos. Y buscando un medio de vida para sobrevivir, Ruth, según dice la escritura, comenzó a espigar en los campos y después de que pasaran los segadores. Esto es un privilegio que la ley de Moisés reservaba únicamente para los pobres y las viudas, que ahorita vamos a ver en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, esa ley. Ellos recogían lo que se iba cayendo de las espigas que los segadores iban recogiendo, de trigo o de cebada. Lo interesante en toda esta historia al principio es que aconteció, dice el capítulo, que aquella parte del campo era de un pariente suyo o de un pariente de Elimelec que se llamaba Boz. Lo bonito de esta historia también es que al principio, en el hebreo, en el original, dice: aconteció que aquella parte del campo, por casualidad, era de un pariente que se llamaba Boz. Por casualidad.
casualmente casual, dice la versión original. Casualmente casual, el lugar donde espigó Ruth era de Booz, que era un pariente redentor. Sabemos, hermanas, que aquí vemos qué maravillosa es la providencia de Dios y cómo Dios empieza a guiar, o ya había empezado, ¿verdad? Desde antes, a guiar la vida de Ruth y de Noemí. Cada detalle de su vida estaba siendo guiado por el Señor. No era casualidad que Ruth estuviera en ese campo. Fue el designio, la providencia y dirección del Señor. El pariente aquí, que era familia de Elimelech, se llamaba Booz. En el original su nombre es Boaz. Ahora, ¿qué dice el texto acerca de la posición económica de este hombre, Booz? Según dice el texto, era un hombre que tenía dinero, era un hombre rico, era un hombre de buena posición. Entonces, de la misma manera en la que ocurrió en el primer capítulo, del primer versículo del primer capítulo, el que comienza el segundo nos da una información preliminar. En este punto de la historia, Booz, que era nativo de Belén, va a ser un personaje muy importante de ahora en adelante en los acontecimientos que vienen y lo leemos en esta historia. Es muy probable que su nombre significa en él, es decir, en Dios está la fuerza. Eso significa el nombre de Booz, se cree. Significa que en él está la fuerza o en Dios está la fuerza. El comienzo de este segundo capítulo nos informa de la situación social, legal y económica de Booz, que era un pariente de Noemí en el sentido que tenían contacto social. Era pariente de su esposo. En el plano legal, Booz era un pariente consanguíneo de Elimelech. La sociedad israelita estaba organizada en varias partes. Por ejemplo, estaba organizada en tribus, en clanes y en casas paternas. En esos tres grupos: tribus, clanes y casas paternas. En este caso, el vínculo era a nivel de clan o familiar. Booz no era un pariente muy cercano, pero sí era alguien que podía redimir. Según le dijo Noemí a Ruth, él era un pariente redentor, un pariente que podía redimirlas. Ahora, ¿qué es redimir? ¿Qué es redimir? En el diccionario dice que redimir es una noción que procede de redimere, un vocablo latino. El verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Eso significa redimir algo, liberar a alguien de un sufrimiento o un castigo, o adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Vamos a ver un poquito de historia acerca de este proceso de redimir en el Antiguo Testamento. Nuestro pariente más cercano o pariente redentor se le llama en la Biblia Goel. Goel, esta palabra significa redimir, recibir o comprar de nuevo. Entonces, el pariente más cercano se le llama a un Goel, que es un redentor. La provisión fue hecha en la ley de Moisés por las personas pobres que fueron obligadas a vender parte de todos sus bienes o incluso se vendieron a sí mismos como esclavo para no morir de hambre.
Entonces su pariente más cercano podía intervenir, o su goel podía intervenir y comprar lo que su familiar se vio obligado a vender. Vamos a ver Levítico 25:48. Algo importante que debemos saber antes del pariente redentor era que el pariente debía tener la capacidad de poder comprar de nuevo lo que su pariente había perdido o había vendido por, por necesidad. La persona que era un goel tenía que ser de dinero, tenía que tener la capacidad de poder hacer eso. Tenía que liberar al deudor mediante el pago del precio del rescate. Y dice Levítico 25:25. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Esto está en Levítico 25:25. El pariente más cercano tuvo la responsabilidad de redimir las oportunidades perdidas de su pariente. Si una persona fue forzada a la esclavitud, su redentor compraba su libertad. Cuando la deuda amenazaba hasta abrumarlo, el pariente intervenía para redimir su hogar y dejar con vida a su familia. Si un miembro de la familia moría sin un heredero, el pariente, el goel más cercano, se casaba con la viuda, dándole el apellido del difunto y engendraba un hijo, a nombre del pariente muerto. Esta ley también está en Deuteronomio 25:5 y en Génesis 38:8, que dice que cuando muere el esposo, el pariente más cercano debe casarse con la viuda y engendrar hijos, y el primer hijo que nazca de ese matrimonio va a ser con el apellido del hombre que murió, del primer esposo. Cuando la muerte era por manos asesinas, o que había un asesino de por medio, el Joel o el pariente redentor actuaba como un vengador de la sangre y perseguía al asesino hasta cobrar venganza por su hermano. Eso era parte de lo que hacía un redentor, un Goel, el pariente redentor. Era como que él era el vindicador de todo lo que había perdido su hermano pobre y podía rescatar todo lo que su hermano había perdido. En este caso tenía que ser entonces alguien de posición económica que pudiera hacer eso. En este caso, pues vos, según los primeros versículos del capítulo 2, vemos que vos es un candidato perfecto para ser un Goel. Y no se sabe, no se dice si vos habías sido casado antes, si era viudo o si tenía hijos. No, no se dice nada de eso, pero pareciera que vos eras soltero. Era un hombre ya mayor y increíblemente ese hombre no estaba casado. Cuando estudiamos todo este concepto de redención y del Goel, el pariente redentor, no podemos evitar pensar en nuestro Señor Jesucristo, nuestro pariente redentor. Ese Goel que vino en viendo aún nuestra posición vil, nuestro pecado, nuestra humillación, estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor vino y nos rescató. Él es nuestro Joel, Él es nuestro pariente redentor, y eso es maravilloso. Él tiene el poder y tiene la capacidad de redimirnos. Él tiene el poder para hacerlo, y lo hace. Él es nuestro redentor. Ahora, ¿qué le pide Ruth a su suegra en el versículo 2? Leemos el versículo 2. Un día, Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir al campo, a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad
me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Ruth quería ir a ver si alguien tenía misericordia o bondad para dejarla recoger en los campos. Aquí vemos que a pesar de que era una ley que los segadores debían de dejar caer las espigas para que los pobres lo tomaran, aún así el dueño del lugar o el dueño de la finca, del lugar donde segaban, podía decirle que no entrara a espigar ahí. Noemí y Ruth, ambas estaban viudas, tenían que buscarse su propio sustento, por supuesto. Y de nuevo cuenta el autor, recordó a sus lectores que Ruth era moabita. Él dice claramente, Ruth la moabita. Quizás para hacer resaltar el trato preferente que iba a recibir de vos. Quiere decir que a pesar de que era extranjera, a pesar de que no era israelita, el Señor vos, ¿verdad? El pariente redentor, la trató como si fuera una israelita, a pesar de que era moabita. Ruth entendía el derecho que tenían los pobres de Israel de recoger el grano que quedaban de los campos después de que los segadores terminaban de recoger la producción. Los rincones de los campos debían ser dejados para los pobres, los que cosecharan. Eso es una ley que también está en Levítico 19, 9 y en el capítulo 10, por si lo quieren leer ahí en la Biblia, la ley de que tenían que dejar a los pobres y a las viudas recoger grano que cayera al suelo, para que eso les sirviera a ellos de alimento. Y era bien sabido que algunos generosos terratenientes llegaban a dejar hasta la cuarta parte de su cosecha para los pobres y extranjeros. En este caso, Ruth no esperó a que Noemí le sirviera. Ella no esperó a ver qué iba a pasar, qué iba a hacer Noemí. Ella podía haber dicho, bueno, Noemí está en su tierra, ella es israelita, ella va a saber qué hacer, pero no. Ruth no esperó a que Noemí tomara la iniciativa para servirle a ella, sino que ella dijo, voy a servirle a mi suegra. Ella tomó la iniciativa y la suegra la animó. Y dice el versículo ahí, 2, que le dijo, ve, hija mía. Ahora, ¿qué hizo Ruth cuando llegó al campo? Miremos el versículo 3. Dice, así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en el campo que le pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Aquí también empezamos a ver, hermanitas, el carácter de Ruth. Ruth era una joven sujeta, era una joven obediente, era una joven que respetaba a su suegra, la veía como su madre y respetaba eso. Era una joven, de aquí empezamos a ver las características de esta mujer, de Ruth. Dice que le pidió permiso a su suegra para ir a recoger espigas, para ir a ver qué podía recoger para comer. Le pidió permiso a su suegra. Qué bonito, ¿verdad? Es una muchacha obediente, una muchacha que empezó a mostrar una virtudes muy grandes, que después vamos a ver las virtudes que mostró Ruth. Pero la obediencia y la sumisión fue una de ellas. Ruth era sumisa, era una mujer sumisa. Y dice que llegó, el versículo 3, dice que Ruth salió a recoger espiga detrás de los cosechadores y resultó por casualidad, casualmente casual, que lo hizo en un campo que le pertenecía a Boz, pariente de Elimelech. ¿Quién era el dueño del campo donde espigó Ruth? Era Boz, ¿verdad? Ahora, ¿crees que eso fue casualidad? ¿Fue por suerte?
¿Crees que Dios dirigió los pasos de Ruth hasta el campo de Bos? Recuerden que habían otros campos ahí, no solamente el de Bos. Pero Ruth llegó precisamente al campo de Bos, un pariente redentor, un pariente que podía redimirlas, cumplía todos los requisitos, era un hombre mayor y un hombre que estaba soltero, y era un pariente que podía ayudarlas. ¿Crees que Dios también puede dirigir nuestros pasos hacia el lugar correcto? Claro que sí. El Señor guía cada uno de nuestros pasos. Y en el lugar donde estamos ahorita es el lugar donde Dios quiere que estemos. Es evidente que Ruth no fue al campo de Bos por pura coincidencia. Y aconteció que no equivale aquí a pura casualidad. Ella había tomado la iniciativa en obediencia a los derechos establecidos en la ley divina y fue guiada por gracia al lugar que Dios le proveyó. Eso es importante, porque ella en realidad, ella estaba obedeciendo la ley. La ley decía que ella podía ir a recoger espigas en los campos y y recoger espigas detrás de los segadores. Estaba la ley de Moisés. Ella estaba obedeciendo una ley divina que le daba ese derecho. También vemos que era obediente a la ley de Dios y también vimos que era una mujer sumisa. Una mujer sumisa. Las cosas le acontecieron a Ruth porque Dios estaba atento a lo que Ruth estaba haciendo. Dios estaba atento a esa mujer virtuosa que dejó a sus padres, dejó a su tierra, dejó a sus dioses y se vino a Belén a refugiarse en los brazos del Señor, en las alas del Señor, como le dijo Vos cuando la conoció después. Las cosas acontecieron a Ruth porque Dios estaba atento a todo lo que Ruth hacía. Ruth no era una mujer que hacía lo que quisiera. Ruth no era una mujer despreocupada. Ruth no era una mujer que no obedecía. No. Ruth era una mujer obediente y una mujer sumisa. Y Dios lo estaba mirando. La extranjera de Moab fue a donde el Señor quiso que ella fuera. ¿No es esto maravilloso, hermanitas? Qué bello es el Señor, ¿verdad? Leamos el versículo 4. Dice ahí, continuemos. Mientras estaba allí, miren lo que pasó otra vez por casualidad. Mientras estaba allí, llegó Boz. ¿De dónde venía? De la ciudad, venía de Belén. Y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor los bendiga, respondieron los cosechadores. Y aquí el autor nos empieza a mostrar también no solamente el carácter de Ruth, dos características importantes de Ruth, una mujer sumisa, una mujer obediente a la ley de Dios. Y también podemos agregar que era una mujer valiente. En el caso de Boz, el autor nos empieza a enseñar aquí que Boz era un hombre piadoso, era un hombre bueno, era un buen jefe, era un hombre que creía en el Señor, que adoraba a Dios por el saludo que él les hizo. Que el Señor los bendiga, les dijo. Y ellos le respondieron, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga. Era un hombre también piadoso, un hombre que amaba al Señor. Entonces, ¿de dónde venía Boz? Dice ahí que Boz venía de Belén, de la ciudad. Él venía de ahí. Y la forma en que saluda a sus segadores es una forma hermosa, es una forma que nos habla mucho de su carácter, de quién era el Boz. ¿Qué te dice esto acerca de la personalidad de Boz? Este simple saludo que él hizo a sus segadores, ¿qué nos habla de su carácter? ¿Cómo era Boz? ¿Cómo piensas que era Boz? Ahora, ¿por quién más pregunta Boz? Y veamos en el versículo 5. Dice, entonces Boz le preguntó a su capataz,
¿de quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y la respuesta del mayordomo, en el versículo 6, dice, es la joven moabita. Vea, otra vez recalcan que ella era moabita. Una joven que no era israelita, sino que era moabita. Es la joven moabita que volvió con Noemí. Ya se había regado todo la historia de lo que había pasado con ella y con Noemí. Pero vean lo que dice el capataz. También nos habla mucho del carácter de Ruth. Dice, esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Le pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar. Con esmero, dice esta versión, excepto por unos momentos que descansó en el refugio. ¿Qué nos dice esto del carácter de Ruth? ¿Cómo era Ruth? Ruth era una mujer trabajadora. Dice que desde la mañana hasta la tarde no descansó, sino solamente un poquito, unos segundos. Un momento descansó y después siguió trabajando. Era una mujer trabajadora. ¿A qué mujer le recuerda, a qué mujer les empieza a recordar esta, esta, esta mujer Ruth? ¿A qué mujer le recuerda? ¿No les recuerda a la mujer que describe Proverbios 31 como la mujer virtuosa? Esa mujer de carácter que trabaja fuertemente, que es devota, que obedece a la ley de Dios y que es sumisa. Y no solamente eso, sino que Ruth era fuerte y era perseverante. Ruth trabajó desde la mañana hasta en la tarde, sin descansar, aunque solamente un poco. Eso nos habla de la perseverancia de carácter de Ruth. Ruth hizo suya la tierra extraña, donde había llegado. En lugar de depender de Noemí o esperar a que llegara la buena fortuna o la buena suerte, tomó la iniciativa y fue a trabajar. No tuvo miedo de admitir su necesidad ni de trabajar duro para satisfacerla. Cuando Ruth salió a los campos, Dios proveyó para ella. Si usted está a la espera de la provisión de Dios, considere esto. Quizás Él esté esperando de que usted dé el primer paso para demostrar cuán importante es su necesidad. Ruth demostró humildad, perseverancia y lealtad al ocuparse de las necesidades de su suegra. La tarea, aunque humilde y agotadora y quizás vil, Ruth la llevó a cabo con fidelidad. ¿Cuál es su actitud cuando la tarea que le encomiendan, según usted, no está a la altura de su verdadero potencial? La tarea que tiene en su mano o el trabajo que está haciendo tal vez no sea todo lo que puede hacer, o a lo mejor sea el trabajo que Dios quiere que usted haga. O como en el caso de Ruth, puede ser una prueba de su carácter que abra nuevas puertas de oportunidades. En la oración del versículo 3, que se traduce como aconteció que aquella parte del campo era de vos, esto vimos que no fue casualidad o suerte, como muchos intentan enseñarlo. Fue lo que Dios tenía preparado para ella. Era Dios dirigiendo sus pasos y tomando el control de la situación y proveyendo para ella y su necesidad. Y aconteció que Dios estaba cumpliendo su plan. A veces las circunstancias nos hacen pensar que Dios se ha olvidado de nosotras. Así nos parece cuando pasan una serie de tragedias. Pero podemos tener la seguridad de que, como en el caso de Noemí,
Dios está caminando con nosotras y abrirá las puertas en su tiempo. Otro dato importante en esta parte de la historia es la pregunta de Booz al mayordomo, que le dice, ¿de quién es esta joven? En los tiempos bíblicos era normal que las mujeres pertenecieran a alguien, ya sea a su esposo o a su marido. De no ser así, eran huérfanas o viudas. La pregunta de Booz fue en realidad, ¿a quién le pertenece esta muchacha? ¿O de qué familia viene? ¿O quién es su esposo? Vean qué bonito. Ahora, lo interesante aquí es que Ruth había abandonado a su familia y se había ido a Israel con su suegra. Ruth hasta este momento no le pertenecía a nadie, era una viuda y era huérfana, por decirlo así. ¿De qué familia viene o quién es su esposo? Pero en el caso de ella, ya no tenía esposo, era viuda, solo estaba con su suegra, que era Noemí. En el caso de Ruth, como habíamos visto anteriormente en el capítulo 1, ella no tenía por qué irse con su suegra porque ya el apellido de su esposo, ¿verdad? De Malón, ya él había muerto, ella tenía la libertad de irse, pero no, ella decidió estar ahí con su suegra y permanecer firme como su carácter, ¿verdad? Su fidelidad. Ruth era una mujer fiel y por eso Booz le pregunta al capataz, ¿de quién es esta joven? También para averiguar si esta joven ya estaba casada o si ya estaba comprometida con alguien, a pesar de que él sabía que era una mujer que venía llegando del campo. Él necesitaba enterarse de quién era ella. Y bueno, hermanas, y hasta aquí vamos a llegar hoy porque después viene la parte más bonita de la historia, ¿verdad? Que es cuando ellos dos se conocen y entablan una conversación preciosa, divina. Y, y es maravilloso ver, hermanas, el carácter de esta mujer, de Ruth, y, y el carácter de este hombre, de Booz. Es maravilloso que las jóvenes vean y estudien esta parte del libro de Ruth para que miren el tipo de mujer que era Ruth y cómo debemos de comportarnos como hijas de Dios antes de casarnos, ¿verdad? Y siempre. Pero ella era una mujer virtuosa. Las características de las mujeres virtuosas las vamos a ver en Ruth. Ella mostraba ese carácter de virtud en todos los sentidos. Una mujer trabajadora, una mujer obediente a la ley de Dios, una mujer sumisa, una mujer fuerte y una mujer perseverante. Y en el caso de Booz, el carácter de Booz lo empezamos a ver allí, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios y un hombre interesado en las necesidades de los demás. Era un hombre bueno, un hombre perfecto para ser el Joel que necesitaban tanto Noemí como Ruth. Y vemos qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Como guía los pasos hacia sus planes perfectos. Al principio, Noemí dice que regresó, ¿verdad? Con las manos vacías, pero vemos cómo el Señor poco a poco va en su misericordia llenando nuevamente esas manos de Noemí. Y bueno, hermanitas, que Dios me las bendiga mucho y esperamos en el nombre del Señor que esta palabra quede en nuestros corazones, que la sigamos escudriñando y que podamos aprender mucho más del Señor con estos preciosos versículos. Llegamos hasta el versículo número 7 y en el próximo estudio seguiremos del versículo 8 en adelante. Que Dios los bendiga grandemente y que tengan una feliz semana.